Hola, bienvenidos a esta clase número 8 ya de las partes y el todo, nuestro curso virtual y gratuito de alfabetización astrológica. Hoy es 31 de julio de 2014 y antes de entrar en materia, antes de ir con lo que tenemos para hoy, quería aprovechar brevemente para agradecer los correos que me han hecho llegar, los mensajes que me han dejado, los comentarios en Facebook, los comentarios en YouTube, en fin, ¿no? Veo que está teniendo buena respuesta el curso, que efectivamente hay gente que lo está siguiendo y bueno, agradezco su apoyo, agradezco que me hagan, o sea, que me permitan saber que efectivamente les está llegando la información y que les está gustando el material en general. Entonces, bueno, nada, gracias por ese apoyo. Bien, entonces vamos con lo que tenemos para hoy, que son varias cosas, ¿no? Teníamos pendiente terminar la lista de indicadores con la que vamos a trabajar. Nos está faltando todavía la rueda de la fortuna o parte de fortuna y las Lilith. No Lilith, sino las Lilith. O sea, porque a ese particular indicador astrológico me aproximo de forma triple. Entonces, por eso no es Lilith, sino las Lilith. Y aparte de eso, aparte de estos indicadores, quiero hablarles un poquito de mi forma de entender la relación entre la conciencia y la psique de cara a lo que es la interpretación astrológica. Eso es algo que necesito tocar antes de que entremos propiamente en lo que es en lo que es el tema de interpretación. Y por último, bueno, tengo la aspiración de en esta misma clase hacer un primer esbozo interpretativo de una carta. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal nos rinde la clase de hoy. Comenzamos entonces con la rueda de la fortuna o parte de fortuna. El nombre correcto debería ser parte de fortuna o parte de la fortuna, porque la rueda de la fortuna forma parte de una familia de indicadores astrológicos que se llaman partes arábicos. Los partes arábicos son puntos notables de la carta que se calculan a partir de las relaciones entre distintos planetas y puntos notables de la carta. O sea, típicamente el ascendente, ¿no? Aunque se puede calcular un parte de fortuna tomando como punto de referencia el medio cielo también, ¿no? Pero típicamente se toma el ascendente y se realizan una serie de operaciones sumando y restando las posiciones angulares de determinados planetas y eso da como resultado un cierto parte de todo el gran conjunto de partes arábicos. Es más, quiero que tengan una idea de esto. Vamos al programa un momentito. Si van al programa de astrología, si van al set y toman la opción tables, tablas, ¿verdad? Si toman esta opción de tablas, van a encontrar que una de las tablas se llama Arabic Parts, partes arábicos. Si ustedes le dan clic allí, van a encontrar una larguísima lista de partes arábicos. Por ejemplo, vean a este parte de aquí lo llaman el punto de los chismes, point of gossip, ¿verdad? Sería como el punto del chismorreo. Bueno, para ellos, para quien calculó este punto arábico, este punto del chismorreo se calcularía como el ascendente, es decir, H1, en la nomenclatura de este programa, H seguido de un número se refiere a la cúspide de una casa. Por ejemplo, H5 sería la cúspide de la casa 5. H1 es la cúspide de la casa 1, que es el mismo ascendente. O sea, por definición, la casa 1 comienza en el ascendente, así que la cúspide de la casa 1, llamamos cúspide de una casa al punto inicial de una casa, la cúspide de la casa 1 coincide con el ascendente. Entonces,
este punto del chismorreo se calcularía como el ascendente más Mercurio, que es el planeta de la comunicación, menos Neptuno, que dijimos que es un planeta que tiene que ver con la disolución de los límites, lo no tangible, las cosas que de alguna forma o sea, nos resulta difícil precisarlas, tienen un carácter más bien ambiguo, nebuloso. Entonces, la unión de ese Neptuno que tiende a desdibujar las cosas con Mercurio, o sea, o ese Neptuno que desdibuja las cosas, restado del Mercurio, que es el planeta de la comunicación, y sumado al ascendente, nos daría ese punto del chismorreo, el punto de los gossips. Vamos a activarlo un momentito nada más que para que vean a qué me estoy refiriendo. Vamos a ver bueno, primero lo activo. Si ustedes quieren activar algún parte de fortuna, primero lo activan en esta tabla y después tienen que ir en el chart settings. Creo que de eso hemos hablado cuando les presenté el programa, ¿no? Una de las interfaces más importantes para trabajar con el set es una que se llama chart settings. Si le doy doble clic, hago doble clic en cualquier punto blanco de la pantalla, se me abre esta ventana de chart settings. Bueno, en Chart Settings tengo la opción de planetas, o sea, qué planetas voy a activar para que se vean en la carta. En realidad son planetas o indicadores que no necesariamente son planetarios, ¿no? Como el nodo norte o las Lilith, que realmente no son planetas. Bueno, resulta que ahora hay un punto nuevo, o sea, acabo de agregar cuando activé aquí, cuando activé el punto del chismorreo aquí, entonces se activó o se creó una entrada nueva que responde a ese nombre, punto del chismorreo, punto del goce. Bueno, si yo ahora lo activo, si yo lo activo, entonces ahora en el esquema me aparece, fíjense, quedó aquí. O sea, como se trata de puntos arábicos genéricos, no tienen un glifo asociado, sino que se representan con un puntito y si me paro sobre el puntito, aparece el nombre, como lo pueden leer allí, ¿no? Punto del chismorreo. Bien, bueno, vamos a borrar el punto del chismorreo, realmente no nos interesa. Bueno, sería curioso, por supuesto, ahora me dio la curiosidad de investigar dónde puede tener el punto de chismorreo algunas cartas famosas, a ver si funciona. Porque en general, si les estoy mostrando todo esto, es para que se den cuenta de que la rueda de la fortuna es un indicador que forma parte de una familia muchísimo más amplia. Es decir, es un punto notable, pero no es un planeta y no tiene un carácter, vamos a decir, singular, que lo pueda colocar al mismo nivel que un indicador planetario. Hago tanto énfasis en esto porque hay escuelas astrológicas que tratan a la rueda de la fortuna como si fuese un planeta. Y aunque la rueda de la fortuna es importante y efectivamente tiene un significado y aporta al momento de interpretar la carta, lo cierto es que no es un indicador que esté al mismo nivel del conjunto del resto de los cuerpos planetarios como pueden ser Sol, Luna, Marte, Mercurio, en fin, todo lo que hemos visto. En fin, lo cierto es que en el programa tienen ya activado la rueda de la fortuna o punto de fortuna o parte de fortuna, aquí lo llaman así, ¿no? Parte de fortuna, está ya activado con un glifo que es el típico, ¿verdad? Ese mismo que estábamos viendo acá, bueno, una variante de este mismo, y nos colocan la fórmula, ¿verdad? Nos dicen, la parte de fortuna o rueda de la fortuna se va a calcular
sumándole al ascendente la posición de la luna y restándole la posición del sol. Pero fíjense que esto está entre corchetes. Como se habrán dado cuenta, muchas de estas fórmulas están entre corchetes. Cuando una de estas fórmulas está entre corchetes, lo que significa es que la fórmula se invierte si la carta es nocturna. Es decir, la rueda de la fortuna la calculo como el ascendente más la luna menos el sol si la carta es diurna. ¿Qué significa que la carta sea diurna? Que el sol esté por encima del horizonte. Mientras que si el sol está por debajo del horizonte, entonces la fórmula se va a invertir y entonces va a ser el ascendente más el sol menos la luna. Bien, vamos a ver todo eso. O sea, ahorita dentro de un momento vamos a ver el significado, pero lo primero que quiero que vean es de dónde sale, cómo se calcula. Entonces, fíjense que aquí aparece la rueda de la fortuna, ¿verdad? Aparece la rueda de la fortuna en este punto, en el grado 25 de Capricornio. Tenemos el sol aquí, en el grado 7 de Leo, tenemos aquí la luna en el grado 22 de Virgo. Como la carta es nocturna, al ascendente yo le voy a sumar la posición del sol y le voy a restar la posición de la luna, lo cual significa que en la práctica lo que estoy haciendo es restarle al ascendente la diferencia entre la posición del sol y la posición de la luna. Fíjense que si yo me coloco aquí en el sol, la luna está, bueno, esta es una herramienta muy útil. Si ustedes se colocan aquí dentro del dial de la carta y hacen clic en cualquier parte donde no haya una línea, o sea, si hacen clic sobre una línea, lo que va a ocurrir es que les va a aparecer un gráfico que describe el correspondiente aspecto, cómo va evolucionando ese aspecto en el tiempo, pero no me interesa eso. Si lo explicamos, lo explicaremos más adelante. Lo que me interesa es que si ustedes están dentro de esta zona interna de la carta y hacen clic con el cursor, clic con el derecho, ¿no? Con el cursor derecho, con el botón derecho del mouse. Si hacen clic con el botón derecho del mouse en cualquier punto donde no haya una línea, entonces se les transforma la rueda interna en una herramienta de medición de grados, ¿no? Entonces, fíjense, me coloco aquí donde está el sol y me fijo donde está la luna. Aproximadamente son 50 grados, poquito menos de 50 grados. Se fijan que la distancia que hay entre el sol y la luna es de poquito menos de 50 grados. Bueno, me coloco ahora en el ascendente, ¿ok? Y fíjense que la distancia que hay desde el ascendente hasta la rueda de la fortuna es precisamente de poquito menos de 50 grados, es decir, es la misma distancia, o sea, si ven o sea, la rueda de la fortuna es esta, ¿no? Fíjense, perdón, disculpen, ajá, fíjense, cuando yo coloco el cero aquí, fíjense el valor que está señalando donde cae la rueda de la fortuna, ¿no? Poquito menos de 50 grados, entre la raya del 40 y la raya del 50, más cerca de la del 50 que la del 40. Exactamente lo mismo que ocurre si me coloco en el sol y veo la posición de la luna, ¿verdad? Está entre el 40 y el 50, más cerca del 50 que del 40. O sea, es esta misma distancia angular. O sea, porque si yo sumo el sol y resto la luna, bueno, el resultado es este mismo arquito que está aquí entre el sol y la luna. Si la carta fuera diurna en lugar de carta nocturna, estaríamos invirtiendo la fórmula. Vamos a ver eso. Fíjense aquí, fíjense en la rueda de la fortuna. Fíjense que allí va la rueda de la fortuna, está allí todo el tiempo, pero fíjense que cuando coloque el sol por encima del horizonte, va a saltar y va a caer aquí abajo. ¿Ven? O sea, justo cuando el sol está por encima del horizonte, cuando la carta es diurna, en lugar de ser una carta nocturna, la rueda de la fortuna
se calcula de una manera diferente y entonces en lugar de ser una rueda de la fortuna en la casa 11 sería una rueda de la fortuna en la casa 2. ¿Por qué? Porque ahora tengo que hacerlo al revés. Tengo que sumarle al ascendente el arco de la luna y restarle el arco del sol. Entonces, ahora me queda de nuevo la distancia entre el sol y la luna, pero esta vez como un valor positivo. O sea, antes me quedaba como un valor negativo y por eso tenía que moverme hacia atrás del ascendente. Pero ahora como la posición de la luna es mayor que la posición del sol, cuando yo resto del arco de la luna el arco del sol, me queda un valor positivo que al sumárselo al ascendente me cae en esta posición. Entonces, eso es todo. Es esto, o sea, es decir, uno puede calcular visualmente la rueda de la fortuna simplemente trasladando el sol hasta el ascendente y viendo dónde quedaría la luna si le aplicamos el mismo recorrido cuando la carta es diurna. Y cuando la carta es nocturna, lo que hacemos es que trasladamos la luna hasta el ascendente y vemos dónde quedaría el sol si le aplicamos el mismo recorrido. También es otro truquito, otra manera de hacer el mismo cálculo, pero en todo caso, lo importante es que el programa ya lo tiene, el programa ya lo tiene codificado, así que no tenemos que realizar ese cálculo manualmente. Por supuesto, es bueno que ustedes sepan de dónde sale, cómo se calcula la rueda de la fortuna. De paso les digo que existen escuelas, vamos un momentito aquí donde dice Settings, vamos a General Settings, en General Settings tienen la primera pestaña que dice general, ¿verdad? Los settings generales y hay una marca de chequeo, ¿verdad? En este punto que dice tomar en cuenta la diferencia entre día y noche en los partes arábicos. Eso está activado normalmente y la idea es que ustedes lo tengan activado o yo les recomendaría que lo tengan activado, pero lo que les quería decir es que existen escuelas que no hacen diferencia entre carta diurna y carta nocturna, que cuando van a calcular los partes arábicos, siempre utilizan la fórmula diurna independientemente de si la carta tiene el sol por encima o por debajo del horizonte. Si ustedes al final terminan decantándose por una de estas escuelas, bueno, lo que tienen que hacer es desmarcar. O sea, desmarcan aquí y entonces van a tener la rueda de la fortuna calculada de manera diurna, independientemente de si el sol está por debajo o por encima del horizonte. Fíjense que ahora la rueda de la fortuna está aquí abajo y no salta cuando el sol está por encima o por debajo del horizonte, porque ahora se está usando siempre la misma fórmula. Bueno, yo creo que no, o sea, creo que es incorrecto hacerlo de esta manera. La tradición de la cual derivan los partes arábicos hacía particular énfasis en esa diferenciación entre las cartas diurnas y las nocturnas. Entonces, yo les sugeriría que mantengan activado esta marquita de diferenciar carta diurna y carta nocturna en los partes arábicos. Vale, bien. Bueno, una vez que ya sabemos, ¿verdad?, cómo se calcula la rueda de la fortuna o parte de la fortuna, ascendente más luna menos sol, si la carta es diurna, ascendente menos luna más sol, si la carta es nocturna. Nos tocaría ver cuál es su significado. Bueno, como el mismo nombre lo indica, estamos hablando de un significador astrológico que tiene una interpretación más bien favorable, ¿no? Como sugiere su nombre, es un indicador favorable para el área de la vida representada por su posición por signo, casa y aspecto. Es decir, viendo el signo, la casa y el aspecto donde nos cae la rueda de la fortuna, bueno, podríamos esperar
que de alguna forma se pudieran manifestar experiencias favorables alrededor de ese punto, según, como digo, según la casa, según el signo, según los aspectos que tiene. Pero, como les decía hace un momento, aunque existen escuelas astrológicas que le asignan gran importancia e incluso lo consideran regente del signo de Virgo, hay escuelas astrológicas que consideran que la rueda de la fortuna rige a Virgo. En mi opinión, su activación e influencia depende en gran medida de la capacidad que tengamos para armonizar las expresiones del Sol, la Luna y el ascendente. Me explico. Si vemos una carta, si vemos una carta en la cual la rueda de la fortuna, por ejemplo, como esta, está aquí en la casa 11, en el signo de Capricornio, eh, este sería un punto en el que yo podría medir que también esta persona está integrando su sol, su luna y su ascendente. Porque la idea sería que si la persona ha logrado armonizar la expresión de su sol, la expresión de su luna y la expresión de su ascendente, esas experiencias favorables o ese potencial favorable de la rueda de la fortuna tendería a activarse, tendería a manifestarse. Mientras que una rueda de la fortuna que no se manifiesta, una rueda de la fortuna, pongamos por caso, una rueda de la fortuna que estuviese en la casa 2, pero en una carta de una persona, recuerden que la casa 2 es la casa de los bienes, la casa de la economía. Vamos a suponer una carta como esta. Una carta como esta en la cual la rueda de la fortuna aparece en la casa 2, pero resulta que esa persona no logra activar esas experiencias positivas, favorables en el terreno de la economía. Bueno, lo que uno se podría preguntar, lo que se podría plantear es hasta qué punto esa persona realmente es capaz o ha sido capaz de armonizar su sol en Leo con su luna en Virgo y su ascendente Capricornio. Es decir, hasta qué punto esa persona está construyendo una vida que responde a las necesidades expresivas de Leo, donde se puede dar y recibir alimento emocional en el estilo Virgo y que corresponda a una relación con el mundo en términos capricornianos. O sea, esas tres cosas están funcionando armónicamente, son tres aspectos de una totalidad que logra expresarse de manera unificada. Si no es así, si la persona no ha logrado unificar sol, luna y ascendente, entonces es natural que la rueda de la fortuna esté un poco muda, o sea, que de repente escaseen esas experiencias positivas que uno asociaría a la rueda de la fortuna. Dicho de otra manera, más que decir que la rueda de la fortuna es un indicador que ejerce una influencia, yo lo leería en términos de un punto sensible a la relación, o sea, un punto sensible en el que puedo medir que también voy en el proceso de integrar Sol, Luna y Ascendente, que son los tres puntos más importantes de la carta. O sea, como les explicaba en alguna de las clases pasadas, nada más viendo la posición del Sol, de la Luna y del Ascendente de una persona, uno ya puede saber muchísimo, puede adelantar muchísimo en la comprensión de esa persona. Por supuesto que estos mismos indicadores se pueden modificar a medida que voy agregando otros factores, pero la esencia que me da el Sol como energía básica de la carta, la Luna como modulador de las necesidades emocionales y el ascendente como manera de ver el mundo, la combinación de esas tres cosas me está dando como la esencia de la personalidad del individuo. Bueno, entonces la rueda de la fortuna también es muy importante porque me está permitiendo medir hasta qué punto la persona ha avanzado o hasta qué punto yo estoy avanzando en la integración de esos tres factores. Pero es más bien como un lugar en el cual medir, como decía, eso es un lugar donde colocar un termómetro para ver qué tan bien está funcionando esa triada.
más que pensar o que tengo la rueda de la fortuna en tal sitio y que por lo tanto de manera automática me va a ir bien en tal área de la vida. Digamos que la cosa es un poquito más complicada que eso. Pero en principio, la rueda de la fortuna es importante por todo lo que estoy diciendo, pero no debemos confundirla, en mi opinión, no debemos confundirla con un planeta y no debemos atribuirle un rol demasiado activo. El rol de la rueda de la fortuna, desde mi punto de vista, es más el de reflejar algo que el de ejercer una influencia activa desde la posición en la que está. O sea, refleja algo, hay algo que se refleja en esta posición en lugar de algo que está actuando desde esta posición. Espero que haya quedado claro el punto. Bueno, vamos a seguir ahora con las Lilith. Como les decía, no es Lilith, sino las Lilith. Las Lilith serían estas tres que están acá. Esta de acá, que sería la Lilith natural, la que yo llamo Lilith natural. Esta otra, que aparece aquí, o sea, la que solamente dice Lilith, sería Lilith natural. Esta que dice Lilith y entre paréntesis una T es la que yo llamo Lilith osculatriz. Y este de acá, que dice Lilith 1181, es el asteroide de ese nombre, el asteroide 1181 que tiene el nombre de Lilith. Bueno, estos tres indicadores yo también los utilizo. No forma parte de lo que sería el canon básico, el canon tradicional de la interpretación astrológica, es decir, yo podría eliminar a estas tres, ¿verdad? Las puedo desmarcar y entonces, bueno, simplemente no aparecen en la carta y podríamos quedarnos con esto. Los planetas que hemos estudiado, incluyendo a Quirón, más la rueda de la fortuna y más el nodo norte. Ya esto sería un vocabulario completo de planetas o indicadores astrológicos. Pero en mi estilo personal para interpretar cartas, yo utilizo mucho esos tres indicadores. Entonces, bueno, simplemente se los voy a agregar porque no puedo hacer otra cosa sino transmitirles el abordaje de la astrología que yo manejo, ¿no? Eso sí, por supuesto, señalándole aquellas cosas que son posiciones personales de lo que podemos entender como el consenso más extendido, más universal en cuanto a lo que son los indicadores astrológicos. Y en particular, en este sentido, vamos a explicar algo. Vamos a eliminar primero la 1181 y la osculatriz y vamos a quedarnos con la Lilith natural. Ya se llama Lilith natural cuando está siendo calculada por el método de interpolación, el método llamado de interpolación. Eso también se configura aquí en los settings. Si ustedes toman settings y dentro de settings, general settings, en general settings van a ver de nuevo esta opción general, en la pestaña que dice general, van a ver esta opción que dice calcular la luna negra, luna negra, Black Moon, es otro nombre para Lilith. No les voy a explicar ahorita de dónde sale este nombre de luna negra porque nos extenderíamos demasiado, pero luego les voy a recomendar unos videos que tengo en el canal donde explico esto con bastante detalle. Pero bueno, lo cierto es que Lilith o la luna negra, cuando está calculada por el método de interpolación, que por cierto estaba desmarcado, yo creí que estaba marcado, pero lo tenía desmarcado. Cuando uno tiene esto marcado, la posición que tenemos de Lilith aquí es la posición de Lilith natural. Esa posición de Lilith natural estaría compitiendo con la Lilith media. La Lilith media es cuando quito esta marca.
Fíjense, Lilith media aparecería en el grado 1635 de Leo en movimiento directo porque no tiene ninguna R al lado. En cambio, cuando yo la marco, me aparece en el grado 1758, es decir, hay una diferencia notable en la posición y además me dice que está retrógrada, ¿verdad? Porque tiene esta R que significa que está moviéndose hacia atrás con relación al zodiaco, que es lo que significa la R. Por cierto que creo que yo no les he explicado las retrogradaciones. Ahora que estoy mencionando esto, creo que yo no les he hablado de las retrogradaciones de los planetas, así que tenemos ya un tema que va a ir para la próxima clase. En la próxima clase les hablaré con detalle de lo que es la retrogradación. Pero bueno, lo cierto es que ven que es diferente. O sea, es distinta, no demasiado distinta, porque la Lilith natural y la Lilith media, o sea, cuando está esto desmarcado, esta sería Lilith media, que es la que usan la mayoría de los astrólogos, la mayoría de los programas, de nuevo si hablamos de consenso generalizado o elección mayoritaria, la mayor parte de los programas y la mayor parte de los astrólogos utilizan la posición media de Lilith, pero simplemente porque es una costumbre. En realidad, esto tiene que ver con la manera de calcular el indicador y la Lilith media recibía ese nombre o recibe ese nombre porque se calcula a partir de posiciones promedios, que era la forma en la que se lograba calcular su ubicación en los años 40, 50, cuando el indicador fue establecido. Pero modernamente se han desarrollado técnicas más precisas para ubicar la posición de ese indicador y esas técnicas más precisas son, entre otras, esta que se llama apogeo interpolado. Este, si yo lo activo, entonces estoy usando esta técnica del apogeo interpolado y entonces la Lilith que estamos utilizando sería la Lilith natural. El siguiente indicador, Lilith osculatriz, lo marcamos, aparece allí. Bueno, Lilith osculatriz es otra manera de calcular la misma posición, pero al calcularla por un método que se llama de curvas osculantes, no vamos a entrar en detalle de eso en este momento, pero al calcular esa Lilith surge una posición que puede diferir sustancialmente de la otra. Y en realidad representan dos cosas diferentes, ahorita vamos a ver lo que significan, aunque están emparentadas. Lilith natural y Lilith osculatriz siempre van a estar cerca la una de la otra y cada cierto tiempo van a hacer conjunción. Ambas tienen que ver con la órbita de la luna, pero son formas diferentes de calcular este indicador y arrojan luz sobre dos aspectos diferentes del mismo indicador que ahora dentro de un momento se los voy a explicar. O sea, hasta ahora estoy hablando de dónde sale esto, como hicimos con la rueda de la fortuna. Dentro de un momento vamos a ver qué significa. Y luego tenemos en la última posición, dentro de esta triada de las Lilith, que sería Lilith 1181, que es simplemente un asteroide, una de esas tantas rocas que están dando vuelta entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Entre las órbitas de Marte y Júpiter hay una enorme cantidad de rocas, de cuerpos, que son los asteroides, del cinturón de asteroides, y ellos también tienen algo que aportar al lenguaje astrológico. De hecho, hay una serie de asteroides que quizás alguno de ustedes haya oído mencionar, que por supuesto están también aquí en el programa. Yo puedo agregarle al programa los asteroides, los asteroides que yo quiera. En particular, fíjense que le agregué que se llama Lilith 1181, porque lo utilizo. Me parece que es importante cuando uno está trabajando el arquetipo de Lilith, incluir ese asteroide también.
pero les explico cómo es esto de los asteroides. Van de nuevo a tablas, y en tablas fíjense que está esta otra que se llama catálogo de asteroides. En el catálogo de asteroides tenemos una lista enorme de asteroides, y en particular están estos tres asteroides, perdón, estos cuatro, incluyendo Ceres aquí abajo. Es más, vamos a ordenarlos por número. Ajá, perfecto. Ordenándolos por número se ve clarito. O sea, los cuatro primeros asteroides son Ceres, Palas, Juno y Vesta. Y estos cuatro primeros asteroides son muy utilizados. Hay escuelas astrológicas que le dan muchísima importancia a la posición de estos cuatro asteroides. Yo los puedo activar, fíjense, los activo, ¿ok? Los marqué, y al marcarlos, fíjense que ahora aparecieron como opción posible, como opción que yo puedo seleccionar dentro de la lista de planetas, y correspondientemente quedan ubicados en el mapa, ¿verdad? Ahí tenemos Vesta, Ceres, tenemos, a ver, ¿dónde está? Ajá, aquí tenemos a Palas, ajá, y por aquí tenemos a Juno. Bueno, yo no utilizo los asteroides. Fíjense que estas son cosas que tienen que ver con el estilo de cada uno. O sea, o sea, en astrología existen muchísimas escuelas. Hay por supuesto un tronco base de conocimiento, pero ese tronco se va dividiendo en muchas ramas, en distintas aproximaciones, y eso va estableciendo estilos, escuelas. Bueno, en particular, desde mi punto de vista, estos cuatro asteroides, aunque efectivamente aportan información, yo en ningún momento diría que estos asteroides no están aportando información. Lo que digo es que en mi manera de interpretar la carta, me ha resultado muchísimo más útil la incorporación del asteroide Lilith 1181, ese que les mencionaba. Me ha resultado muchísimo más útil incluir a Lilith 1181 que incluir a Ceres, Palas, Juno o Vesta. Y tal como yo lo uso, se los explico, pues, ¿no? Entonces, lo cierto es que esta Lilith 1181 es simplemente un asteroide que es importante porque completa el arquetipo de Lilith. Las tres facetas del arquetipo de Lilith, desde mi punto de vista, serían la Lilith natural, la Lilith cosculatriz y la Lilith 1181, que es lo que explico en este esquemita. Tenemos que la Lilith astrológica yo la puedo entender a partir de tres indicadores. La luna negra, lo que originalmente se llamaba la luna negra, que es el foco vacío de la elipse que describe la luna alrededor de la Tierra. Vamos a ver eso un momentito. Aquí está. La luna, ¿verdad? Aquí tenemos la Tierra, aquí tenemos la luna. La luna describe una elipse alrededor de la Tierra. En uno de los focos de la elipse está la Tierra, y en el otro foco de la elipse no hay nada. En el otro foco de la elipse tenemos lo que sería un punto vacío. Bueno, ese punto vacío es lo que sería la luna negra o Lilith media o Lilith natural. Cuando digo que existe la posibilidad de aproximarse a ese indicador de acuerdo al método de cálculo medio o al método natural, el método de interpolación natural, lo que estoy diciendo es que este foco vacío de la elipse de la luna se puede calcular de las dos maneras. Si lo calculo por el punto medio, me va a dar un resultado. Si lo calculo por el algoritmo de interpolación natural, me va a dar otro resultado. Bueno, ese segundo resultado es el que yo utilizo, y por eso utilizo o le doy el nombre de Lilith natural, para diferenciarla de la Lilith media. Por eso la posición de Lilith que va a aparecer en las cartas,
que nosotros utilicemos puede variar en algunos grados de la posición de Lilith que ustedes encuentren en en otras páginas, o sea, en otros ejemplos de cartas natales que encuentren en páginas astrológicas. Vale, bien. Bueno, ¿qué representa el foco vacío? Bueno, representa el punto que estaría justo en apuntando hacia la zona de máximo alejamiento de la luna. Es lo que se llama el apogeo de la luna. O sea, cuando la luna está en su perigeo, que sería cuando está en este otro punto, es cuando está más cerca de la Tierra y la luna se ve más grande. Mientras que cuando está en su apogeo, estaría alineada, o sea, que la luna esté en su apogeo, significa que que la Tierra, el foco vacío de la elipse y la luna, las tres cosas están alineadas. Es decir, en el momento del apogeo de la luna, la posición de la luna y la posición del foco vacío serían la misma vistos desde la Tierra. Bien, bueno, eso es la Lilith natural, y para que tengan una idea de su interpretación, se puede vincular al mito de Medea. Quienes conozcan algo de mitología griega, pueden entender a este indicador de la luna negra, foco vacío de la luna, Lilith natural, como lo quieran llamar, lo pueden entender a través del mito de Medea, y nos habla de una fuerza de lo femenino que niega las limitaciones de lo maternal, o sea, es la sombra de lo femenino maternal. Tiene que ver con la necesidad de apropiarnos de aquello que necesitamos. Hay como o sea, literalmente estamos hablando de un vacío, y Lilith trata de llenar ese vacío. Hay como una especie de hambre insaciable, por un lado, que puede llevar a devorar. Entonces, si la luna la describíamos como un indicador que tiene que ver con nutrir, la luna negra o Lilith natural o foco vacío, es algo que puede tener que ver con devorar. Más adelante, cuando hagamos ejercicios de interpretación, veremos cómo agregar este indicador de Lilith natural al conjunto. Luego viene la Lilith osculatriz, que también se llama apogeo osculante de la luna. Ese apogeo osculante de la luna, fíjense que así es como aparecía en el programa. ¿Sí? En los settings, vamos a General Settings, nos hablan de Lilith. No, perdón, disculpa, pensé que aquí le daban el nombre, pero no. Bueno, lo cierto es que a esta se le llama apogeo osculante de la luna, porque la forma en la que se calcula, esta posición es a través de un método que se llama así, curvas osculantes, literalmente sería curvas que se besan. La palabra osculante o la palabra osculatriz provienen de la palabra latina ósculo, que significa besar. Bueno, lo cierto es que esta Lilith osculatriz está emparentada con ese foco vacío, pero en lugar de centrarse en calcular la ubicación del foco, lo que está es buscando ubicar la posición de máximo alejamiento de la luna en sí misma, en la órbita. Es decir, no está centrando la atención en el foco vacío, sino está centrando la atención en la propia elipse y en el punto de máximo alejamiento. Es decir, en ese punto en el que la luna pareciera querer fugarse de su órbita. Imagínense que la luna dando vueltas, ¿verdad? Eternamente alrededor de la Tierra. Bueno, en este punto donde está el apogeo osculante de la luna, es el punto en el que está
como tratando de romper esa cuerda que la ata a la gravedad terrestre y escapar de esa gravedad. Entonces, Lilith osculatriz tiene mucho que ver con ese sentido de libertad, de independencia. Digamos que para entendernos, Lilith natural es más plutoniana y Lilith osculatriz es más uraniana. Lilith natural tiene afinidad con el planeta Plutón, con eso que habíamos visto de las situaciones extremas, de las experiencias emocionalmente intensas, de la vida o muerte, del todo o nada, mientras que Lilith osculatriz tiene que ver más con el romper esquemas, la originalidad, digamos que es más seductora, tiene que ver más con la seducción. De hecho, si Lilith natural es la sombra de la luna, Lilith osculatriz sería la sombra de Venus. Es decir, Lilith natural es la sombra de lo femenino maternal, mientras que Lilith osculatriz es la sombra de lo femenino seductor. Por supuesto que estas fórmulas que les estoy dando, Lilith natural como sombra de lo femenino maternal o Lilith osculatriz como sombra de lo femenino seductor, son simplemente puntos de partida para comenzar a entender los indicadores. No pretendo agotar el indicador con una fórmula. Bien, lo cierto es que igual que el mito de Medea nos puede ayudar a entender a Lilith natural, el mito de Helena, de la Helena de Troya, nos puede ayudar a entender a Lilith osculatriz. Y por último está el asteroide Lilith 1181, que simplemente es otra cosa. O sea, el asteroide se llama Lilith, pero el arquetipo que representa no es el mismo, más bien es un arquetipo complementario. Lilith 1181 tiene que ver más bien con la entrega, con la solidaridad, tiene que ver con el altruismo, tiene que ver con los sacrificios que somos capaces de hacer por los seres que nos resultan entrañables. Es decir, tendría afinidad más bien con Neptuno. O sea, Lilith natural tiene afinidad con Plutón, Lilith osculatriz tiene afinidad con Urano, Lilith 1181 tendría más bien afinidad con Neptuno. Y resulta que estas, bueno, aquí olvidé que tenía esta laminita para explicarles la diferencia entre Lilith natural y Lilith osculatriz. Es lo que les decía hace un rato. La Lilith natural se calcula teniendo en mente ubicar el foco vacío, mientras que la Lilith osculatriz se calcula tratando de encontrar este punto que sería el de máximo alejamiento de la luna, ¿no? Entonces, son dos aproximaciones diferentes al cálculo del apogeo lunar y producen valores distintos con significados diferentes que son los que les acabo de indicar. Pero era la otra lámina que les quería mostrar. Una forma de resumir toda esta idea es que la Lilith natural y la Lilith osculatriz forman una continuidad que podríamos describir como la femme fatale. O sea, si piensan en esa imagen de la femme fatale, la mujer magnética, seductora, pero también peligrosa, dentro del arquetipo de la femme fatale existen dos polos o dos extremos. Uno que es el de la predación, es decir, la femme fatale como devoradora, la femme fatale como viuda negra, la mujer que seduce y consume al ser que ha seducido, ¿no? Esa imagen de la femme fatale como la predadora, como la araña que está tejiendo su red y consumiendo a sus víctimas, bueno, esa estaría vinculada a Lilith natural. Pero luego está el otro extremo de la femme fatale, que representa el peligro de aquello que es magnético, que me atrae, o sea, la atracción por el peligro, lo que resulta peligroso, pero que al mismo tiempo me seduce y me lleva a adentrarme en ese espacio nocturno representado por Lili, que es como la imagen de la sirena, de la mujer seductora. Entonces, como decía, aquí tenemos la sombra de Venus, la sombra de lo femenino seductor,
y aquí tenemos la sombra de la luna, la sombra de lo femenino maternal. Y ese conjunto completo es lo que estaría describiendo ese arquetipo de la femme fatal. Por supuesto, esta descripción que estoy haciendo estaría mostrando a Lilith desde un punto de vista más bien negativo y eso no es verdad. Lo utilizo a modo de explicación para ser didáctico, porque es una forma de transmitir el significado del indicador. Pero en la realidad hay una fuerza que puede ser muy positiva, muy constructiva a su manera, dentro de lo que es, dentro de lo que aportan las Lilith, porque las Lilith nos pueden hablar de autoafirmación, nos pueden hablar de contacto con una fuerza interior que se abre paso desde la naturaleza a través de nosotros para manifestarse en el mundo, puede conectarnos con la intuición, tiene mucho que ver con el sexapil, con el magnetismo, no tiene nada de raro que personajes que sean particularmente magnéticos tengan una posición fuerte de alguna de estas dos Lilith. Ok, bueno, en fin, de esto también hablaremos con calma más adelante. O sea, en la medida en la que hagamos ejemplos de interpretación. Bueno, pero la Lilith 1181 representaría un arquetipo polar de la femme fatal, que es la femme fragile. O sea, la femme fatal es una imagen de poder. O sea, es una imagen de poder que ha sido vista negativamente en la cultura y en la literatura, básicamente porque es poder femenino y la cultura patriarcal de la que formamos parte tiende a querer marginar o controlar la expresión del poder de lo femenino. Por eso la mala prensa que tiene la femme fatal y el arquetipo de las Lilith. O sea, tienen mala prensa, son mal vistos, porque representan una expresión del poder que está asociado a arquetipo femenino. Ese poder se puede usar mal, como cualquier poder, pero también se puede usar de una manera, como decía antes, favorable al desarrollo integral del ser, pues, ¿no? Entonces, lo cierto es que esa visión de la femme fatal o de las Lilith como negativa es algo en lo que no debemos caer. Y polarmente a la femme fragile se le da una connotación positiva. La femme fragile es la mujer noble, entregada, sacrificada, virtuosa, que es como la buena de la telenovela. O sea, la femme fatal es como la mala de la telenovela y la femme fragile es como la buena de la telenovela. Entonces, la sociedad patriarcal, como decía, tiende a favorecer el rol de la femme fragile porque es también una mujer sumisa, una mujer que se entrega, una mujer sumisa, una mujer que se sacrifica por los seres queridos, por la familia. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero de la misma manera que no siempre es mala la expresión de la femme fatal, bueno, en la práctica no siempre es buena la expresión de la femme fragile. Donde tenemos a Lilith 1181, corremos el riesgo de convertirnos en víctima o mediante proyección tratar de que otros se conviertan en nuestras víctimas. O sea, la femme fragile en la carta natal se puede vivir en primera persona, se puede asumir, pero también se puede proyectar. Y cuando la proyectamos, puede significar que en esa área de la vida estemos esperando que las personas sean sumisas ante nosotros, que nos complazcan, que se entreguen, en fin, ¿no? O podemos asumir nosotros esas actitudes. Entonces, lo cierto es que la femme fragile complementa a la femme fatal y por eso es que al final terminé agregándolo como un tercer indicador. O sea, yo comencé simplemente queriendo agregar a Lilith dentro de la carta natal porque muchos colegas me recomendaban que trabajaran con Lilith. Yo no había querido trabajar con Lilith, no es que no había querido, sino que no me había llegado el momento, no comprendía el indicador
Y entonces para poder comprenderlo me puse a estudiarlo. Y cuando me puse a estudiar el indicador, utilizando muchísimas cartas para formarme una idea, bueno, terminé llegando a esta formulación triuna, que es la que les comparto. Si ustedes van al canal de YouTube, van a encontrar una lista de reproducción que se llama Tres caras de Lilith. En esta lista de reproducción, ustedes van a encontrar una gran cantidad de videos, creo que son 16, si no me equivoco, no, 14. 14, son 14 videos que dedico a este tema de explicar estas tres caras de Lilith. Entonces, si no se entendió bien lo que les estoy explicando con relación a las Lilith, los remitiría a este material. De todas maneras, igual, como les digo, en la medida en la que empecemos a hacer prácticas de interpretación, probablemente tendremos oportunidad igual que con el resto de los planetas, de entender bien la forma en la que estas tres Lilith se integran dentro del conjunto del lenguaje astronómico. Bien, vamos ahora entonces con el último punto que me interesaba que viéramos antes de entrar a hacer ejercicios de interpretación que estoy viendo que como que no nos va a dar mucho tiempo en esta clase número 8 de comenzar a jugar con las interpretaciones, pero me interesa que veamos este tercer punto, ¿no? Que es la manera en la cual yo entiendo la relación entre la carta natal, la psique y la conciencia humana de cara a abordar la interpretación y a sacarle provecho a la carta, teniendo conciencia de los límites que puede tener la información astrológica. Vamos a ver de qué estoy hablando. La idea general que tenemos en astrología es que existe un personaje que es el observador astrológico. ¿Se acuerdan al comienzo, cuando en las primeras clases les hablaba del observador astrológico, ¿no? El observador astrológico es esa persona que es capaz, ya sea un astrólogo profesional o no, que es capaz de observar una carta natal, observar la realidad manifiesta y ver las relaciones que hay entre esa realidad manifiesta y el simbolismo que está acompañando esa realidad manifiesta. Es decir, es capaz de percibir este contrapunto entre las manifestaciones de la realidad y el correlato simbólico que acompaña a esas manifestaciones. Ese es el observador astrológico, el que es capaz de observar la relación entre la realidad humana, individual o colectiva, y lo que nos describen los indicadores astrológicos. Bueno, esta idea básica la manejan todos los astrólogos, y todas las personas que estudian astrología coincidirían en general con esta formulación. Sin embargo, para mí resulta útil que nos concentremos por un momento en este individuo que está observando y en estos individuos que también estamos observando, o sea, en el observador y en los seres que son observados por ese observador. Bueno, los seres humanos en general se pueden entender en términos de una trinidad. Esa trinidad, ¿verdad? Tal como la tenemos aquí, esa Trinidad es la Trinidad que está formada por las experiencias concretas en el mundo, las experiencias físicas evidentes, reales que tenemos en el mundo, y que son el producto de poseer un cuerpo físico que está interactuando con un mundo igualmente físico. Es decir, este es el mundo de las experiencias físicas directas. Es el mundo de la realidad objetiva, donde todos podemos hacer observaciones más o menos en igualdad de condiciones. Es también el mundo en el que opera la mayor parte de las observaciones que corresponderían al mundo de la ciencia. Pero luego tenemos otro plano de realidad
que es tan real como este de las experiencias físicas y concretas, que es el plano de las experiencias de la psique, y que le dan base a lo que llamamos personalidad. Estas experiencias de la psique son, por ejemplo, el sueño que soñamos anoche. Anoche soñamos algo. Bueno, eso que soñamos posee realidad en su condición de sueño. O sea, verdaderamente soñamos algo ayer. Y eso que soñamos existe para nosotros, pero solo para nosotros. Es decir, las experiencias de la psique, las experiencias que se dan en el plano de la psique, son experiencias que se dan solo para nosotros mismos y que no podemos compartir de la misma manera que podemos compartir las experiencias en el plano físico. Si en el plano físico yo tengo una herida, ¿verdad? Si tropiezo, me caigo y me raspo la rodilla al caer, yo le puedo mostrar a otras personas esa herida en la dimensión física. Pero si yo tengo una experiencia psicológica que me produce dolor, ese dolor lo experimento yo y no le puedo mostrar a otros la herida que me está produciendo ese dolor, porque es una herida en ese plano de la psique. Es decir, son realidades que desde el punto de vista objetivo permanecen invisibles. Su manifestación es indirecta, o sea, las manifestaciones de la psique surgen a través de eso que llamamos personalidad. O sea, observando la personalidad podemos hacernos una idea de la psique, pero la psique, en términos individuales, solo se manifiesta al poseedor de esa psique. O sea, mi psique, como experiencia directa, solamente existe para mí. Otros pueden hacer inferencias o llegar a comprender esas vivencias de mi psique a través de las manifestaciones de esa psique. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros posee este mundo privado, este mundo invisible y privado, que es tan real como el mundo de las experiencias físicas, aunque tiene, como digo, una naturaleza absolutamente personal. Bien, y de la misma forma que podemos distinguir estas experiencias de la psique de estas experiencias del mundo, también podemos distinguir la conciencia, porque la conciencia es la que vive esas experiencias psíquicas o esas experiencias físicas. O sea, cuando yo digo que tengo un sueño, es mi conciencia la que está entrando en contacto con esos contenidos del sueño. Igual que cuando digo que me pasó algo en el mundo, es mi conciencia la que está entrando en contacto con esos contenidos que describen las experiencias en el mundo. Es decir, el plano de la conciencia se diferencia del plano de la psique y del plano de la experiencia en que lo que tengo en la psique y lo que tengo en la experiencia física son contenidos de la conciencia, es decir, la conciencia contiene o experimenta las realidades de la psique y las realidades del mundo físico, pero es distinta a esas experiencias de la psique o esas experiencias del mundo físico. Es decir, la conciencia es el observador, o la conciencia también podríamos definirlo como el yo, la individualidad en su sentido más profundo. Si en algún lugar el ser humano tiene la posibilidad de aspirar a la libertad, de aspirar a ejercer el libre albedrío, es precisamente aquí, en este plano de la conciencia. Bueno, quienes vean esta distribución se habrán dado cuenta, o muchos que vean esta distribución se habrán dado cuenta de que realmente solamente le estamos dando otros nombres a una nomenclatura que es muy antigua. En la tradición gnóstica, filosófica, que luego llega a arraigar en diferentes escuelas que se prolongan hasta nuestros días, existe esto que llamaban la tricotomía, que era concebir al ser humano en términos de una trinidad de cuerpo, alma y espíritu.
Yo prefiero, en lugar de hablar de cuerpo, alma y espíritu, utilizar esas palabras que hemos venido utilizando. O sea, en lugar de cuerpo, hablar de la interacción cuerpo-mundo que le da forma a la experiencia o que permite que existan experiencias físicas. En lugar de hablar de alma, hablar de psique y de su manifestación como personalidad. Y en lugar de hablar de espíritu, hablar de conciencia. Pero cuando en la antigüedad se hablaba de esto, de cuerpo, alma y espíritu, se estaba aludiendo al mismo tipo de plano de existencia que estamos describiendo con estas otras palabras. Simplemente estamos cambiando las palabras para no enredarnos en lo que cada quien entiende por alma o cada quien entiende por espíritu. Porque esto en la práctica es algo que no tiene tanto que ver con un sistema de creencias religioso o filosófico, sino con lo que podemos llamar categorías de autoobservación. Es decir, categorías que nos sirven para volver la mirada de la conciencia hacia nosotros mismos y organizar eso que estamos viendo y describirlo. Es decir, si nosotros nos observamos a nosotros mismos, vamos a poder distinguir esos tres planos. El plano físico, el plano psicológico interno y el plano que es capaz de darse cuenta de todo lo anterior. O sea, la conciencia no es psique y la conciencia no es experiencia física. La conciencia atestigua la psique y atestigua las experiencias físicas. Es decir, la conciencia pertenece a otro plano de realidad. Para quienes creen en la conexión trascendente, espiritual del ser humano, esta conciencia es nuestra conexión con otros planos de realidad, o sea, es el espíritu, ¿no? El espíritu que está habitando un vehículo humano que tiene una parte psíquica y una parte física. Para quienes no tienen esa visión, sino que consideran que el ser humano se puede explicar en términos absolutamente naturalistas, como parte de un proceso de evolución sobre este planeta, bueno, la conciencia es simplemente un fenómeno que emerge de la complejidad del cerebro. El cerebro humano llega a ser tan complejo que surge de allí algo distinto al resto de la naturaleza, que es este plano de la conciencia humana, que es autorreflexiva, que se da cuenta de sí misma. Entonces, ya sea que ese fenómeno singular de la conciencia humana lo consideremos como algo que proviene de esferas superiores y se encarna en el ser humano, o lo consideremos como algo que surge desde la naturaleza y se manifiesta como resultado de la gran complejidad del cerebro humano. En cualquiera de los dos casos, lo cierto es que todos nosotros sabemos que tenemos este plano de la conciencia. O sea, cada uno de nosotros existe como ser consciente en este plano que no es psique y que no es experiencia directa. Bien, me interesa, disculpen si me extiendo tanto en esta diferenciación, porque esto es clave para entender mi manera de utilizar la astrología, mi manera de comprender la astrología. Y eso se podría resumir, esa manera de comprender la astrología, se podría resumir en esta imagen. Lo que yo digo es que la carta natal es a la psique como el ADN es al cuerpo. Dentro de lo que es esta trinidad humana, el ADN nos estaría describiendo en nuestro cuerpo físico. Y evidentemente hay mucha información útil y real dentro del ADN. En el ADN puedo ver el sexo de una persona, la estatura que tiende a adquirir esa persona. No todo lo que se ve como potencial en el ADN se llega a manifestar en la realidad. En el ADN una persona podría tener tendencia a engordar, pero si vive en un país en el que hay una hambruna crónica, difícilmente va a poder engordar porque, bueno, no, simplemente no va a poder consumir los alimentos que lo llevarían a engordar. Entonces, existe un potencial que es real,
pero que no describe la totalidad de la experiencia humana. Es decir, el ADN describe una parte importante de la experiencia humana, que sería este plano de lo físico, o una parte importante de este plano de lo físico, pero no describe la totalidad, no describe los tres niveles. Bueno, lo mismo ocurre con la carta natal. Yo creo que la carta natal describe la psique y la personalidad, pero no describe la totalidad de los tres niveles. Es decir, de la misma manera que existen factores extragenéticos, creo que también existen factores extraastrológicos. Es decir, no creo que la astrología describa la totalidad de la experiencia humana, sino que describe con mucho detalle y de manera muy poderosa un aspecto importante de esa experiencia. ¿Significa eso que las observaciones y las deducciones que hacemos a partir de una carta natal siempre van a estar estrictamente en el plano de lo psicológico? No. O sea, viendo una carta natal, nosotros podemos hacer inferencias razonables sobre las experiencias en el mundo o sobre las experiencias en el plano de la conciencia, sobre la manera en la que se puede manifestar este plano de la conciencia. Pero cuando hablamos de la conciencia de un individuo a partir de su carta natal, o cuando hablamos de las experiencias concretas en el mundo de un individuo a partir de su carta natal, en realidad estamos siguiendo un camino indirecto, porque la psique está en interacción constante con el plano de la experiencia y con el plano de la conciencia. Eso es lo que representan estas flechitas que vemos acá. Nos están diciendo que la psique influye y es influida por el plano de la conciencia, y la psique influye y es influida por este plano también de las experiencias concretas. Entonces yo puedo ir de la carta a la psique y de la psique a una experiencia concreta. Por ejemplo, ya vimos cuando estuvimos estudiando las casas que la casa 7 tiene que ver con el área de la pareja. Y vimos que Plutón, cuando estábamos estudiando los planetas, tiene que ver con las experiencias transformadoras, las experiencias de muerte y renacimiento, las experiencias de cambio profundo que pueden movilizarme de gran manera a nivel emocional. Bueno, supongamos que una persona tiene a Plutón pasando por su casa 7 o sin llegar a decir que está pasando. Supongamos que en su carta natal Plutón está en la casa 7. Yo podría deducir a partir de esa presencia de Plutón en la carta natal de esa persona, en la casa 7, que es el área de la pareja, una tendencia al divorcio, o sea, a que la persona se divorcie o a que la persona experimente rupturas importantes a lo largo de su vida, o en fin, variantes, ¿no?, de ese tema de las experiencias intensas y transformadoras de Plutón vividas en el ámbito de la pareja. También podría significar la muerte de la pareja, o podría significar el hecho de compartir con la pareja experiencias particularmente intensas y profundas. En fin, se puede dar de distintas maneras, pero yo sé que de alguna forma el arquetipo representado por Plutón va a tender a manifestarse en el área de la vida que representa la casa 7. Pero eso es algo que ocurre en el plano de la psique. La manifestación concreta se da en el plano del mundo, en el plano de las experiencias. Entonces, conociendo que en la psique de esa persona, que en el modelo de la psique de esa persona, Plutón está en la casa 7, yo puedo extrapolar, puedo hacer inferencia sobre esas posibles experiencias concretas relacionadas con el tema de la pareja en la vida de esa persona. Es decir, no es que yo no puedo con la carta natal hablar de experiencias concretas, sino que tengo que saber, tengo que ser consciente de que lo que estoy diciendo sobre el mundo de las experiencias concretas no lo digo porque hay una línea directa entre la carta natal y las experiencias concretas, sino que existe un mediador entre la carta natal y la experiencia concreta,
y ese mediador es la psique. Esto es particularmente importante porque esto es lo que nos permite sacarle provecho a la información astrológica, porque la conciencia también influye sobre la psique. Igual que la psique influye en la conciencia y en las experiencias, la conciencia también puede influir sobre la psique. Entonces yo, como ser consciente, puedo utilizar la información de la carta y la información de las posibles manifestaciones que puede tener la carta para trabajar sobre mi propia psique e influir en ese plano de las manifestaciones. Es decir, tratar de controlar las manifestaciones de esos arquetipos o tratar más que de controlar, de encauzar, más que de controlar, de canalizar esas manifestaciones de tal manera de aprovechar lo que serían los aspectos favorables de la carta y manejar de la mejor manera posible lo que serían los aspectos conflictivos, negativos de la carta. Y eso nos lleva a reformular la idea del observador astrológico en estos términos. El observador astrológico es un ser humano formado por experiencia, psique y conciencia que utiliza su propia psique como caja de resonancia para entender el simbolismo astrológico y sacar conclusiones de ese simbolismo astrológico que él sabe que se dan en el plano de la psique, pero que se pueden manifestar, que pueden llegar o sea, que él puede llegar a conocer en sus manifestaciones en el plano concreto. Es decir, la idea básica es, yo estoy observando la carta natal y estoy observando la manera en la que esa carta natal tiene un contrapunto con una experiencia de la psique, ya sea individual o colectiva. Y a partir de allí, yo saco conclusiones que tienen que ver con la totalidad. O sea, fíjense que cuando observamos el plano de la realidad, estamos viendo la pirámide completa. O sea, nosotros observamos los tres niveles, o sea, o lo que podemos ver de los tres niveles, que es el plano físico, el plano de la manifestación física, ¿no? Por eso apuntamos a la pirámide, pero en particular a esta parte baja de la pirámide, que es lo que podemos ver directamente, lo que se manifiesta directamente. Pero sabemos que esto que se manifiesta de manera evidente en el plano de la realidad, tiene un soporte invisible en este plano de la psique y que ese plano de la psique es el que está descrito por la carta natal. Entonces es un poquito más complejo que lo que veíamos aquí al comienzo, ¿verdad? Aquí estábamos en una idea en la cual simplemente la carta natal me estaba diciendo todo sobre la realidad interna y externa de un individuo. En cambio aquí estoy planteando un modelo diferente, estoy planteando que sí, yo voy a hablar de todo y voy a hablar del plano de las manifestaciones concretas, pero tengo conciencia de que la información que manejo, la información astrológica, no está describiendo directamente este plano de las realidades concretas, sino el plano intermedio de la psique y que por lo tanto, cuando yo le doy información a otra persona o cuando utilizo la información astrológica en términos personales, bueno, yo estoy en capacidad de utilizar el plano de la conciencia para modificar esas expresiones últimas que pueden tener los indicadores astrológicos. Todo lo anterior lo podemos resumir en esta imagen. Yo creo, o sea, esta imagen resume en algo que yo creo, y no solo yo, o sea, muchos astrólogos coinciden con esta visión de la astrología, aunque haya otros que tienen visiones diferentes, visiones en las cuales el ser humano realmente no puede influir en la manifestación última de la realidad porque todo está escrito y simplemente no hay manera de cambiar las manifestaciones de eso que está escrito. Es decir, eso que les estaba describiendo
eso, disculpen un momentito. Ajá, eso que les estaba describiendo como la primera aproximación al observador astrológico, es una posición en la cual yo creo que en la carta natal está escrito todo y que simplemente no hay manera de que dentro de este plano de la realidad las cosas se aparten de lo que ya está escrito en este mapa de la carta natal. Cuando estamos acá, cuando estamos en esta otra, en este otro modelo que les venía describiendo, podemos decir que la vida es una navegación en la que el piloto de la conciencia, navegando en el barco de la personalidad, atraviesa el mar de las experiencias. La carta natal describe esta personalidad o psique, ¿verdad? Podemos hablar del barco de la personalidad o el barco de la psique, y está descrito por la carta natal. Pero la carta natal no solamente me va a describir el barco, también me va a hablar de las condiciones que rodean a la navegación de ese barco, en términos de la interacción de cuerpo y mundo que le da forma a la experiencia. Es decir, la carta natal me habla del barco y los tránsitos, las progresiones, las diferentes técnicas astrológicas que sirven para observar el momento actual, me habla de las condiciones que rodean a ese barco en un punto determinado de su navegación. Entonces, la astrología me habla del barco y me habla del mar. En primer lugar, del barco, por supuesto. O sea, como ya dijimos, lo que la astrología describe mejor es el barco, pero luego tiene la posibilidad, como no, de hablar también del mar. Pero luego tenemos ese tercer plano, que es el plano de la conciencia, y allí es donde nosotros podemos hacer el rol de capitanes de nuestro propio barco. Y entonces, con la información que me da la carta natal, yo puedo dirigir mi navegación tomando en cuenta lo que sé del barco y lo que sé del clima que me rodea. Yo puedo tomar decisiones de tal manera de acercarme al puerto al que yo quiero llegar. Es decir, como capitán de mi propio barco, una de mis responsabilidades es definir el rumbo, hacia dónde me quiero ir. Yo no creo que la carta natal nos diga lo que debemos hacer o hacia dónde tenemos que ir en la vida. O sea, no creo que la carta natal nos imponga un itinerario. Yo creo que nos describe un universo de posibilidades y dentro de ese universo de posibilidades, el capitán del barco, que somos nosotros, toma decisiones y va dirigiendo su barco en la dirección que lo quiere llevar. Por supuesto, eso depende de que estemos despiertos, de que el capitán del barco esté despierto y ante el timón. Porque este barco de la psique, este barco de la personalidad, puede navegar en piloto automático. Es decir, la conciencia, ese plano de la conciencia, siempre existe, pero no siempre está, o sea, activo. O sea, la conciencia puede estar activa, puede estar despierta o puede estar dormida, identificada con los movimientos de la psique. O sea, la conciencia se puede identificar plenamente con la psique y entonces, por ejemplo, si en un momento dado sentimos rabia, somos la rabia, nos identificamos con la rabia y entonces no hay manera de que hagamos algo con esa rabia, de que podamos canalizar la rabia o de que podamos evitar que esa rabia nos domine y la actuemos de manera directa. En cambio, si yo soy capaz de diferenciar mi yo consciente, mi ser consciente de la rabia que siento, entonces yo no tengo por qué actuar la rabia, porque mi psique siente la rabia, pero mi conciencia es capaz de tomar la decisión de no expresarla de manera directa. Esa es la razón de que sea tan útil diferenciar el plano de la conciencia del plano de la psique, porque en la psique estamos hablando de naturaleza, estamos hablando
de impulsos, instintos, reacciones, mientras que en la conciencia es donde podemos ejercer un acto de voluntad, decidir, actuar de acuerdo a lo que creemos que es correcto o incorrecto. Bien, bueno, lo cierto es que ese capitán del barco sería la conciencia despierta. Si el capitán del barco está dormido, si la conciencia está dormida, bueno, el barco va en piloto automático y allí sí las predicciones astrológicas se pueden cumplir de manera muy precisa. Pero en la medida en la que una persona está más despierta, la predicción astrológica ya no tiene tanto sentido, y se convierte más en ese juego que les describía de información que le damos al capitán del barco para que tome decisiones y vaya desarrollando de la mejor manera posible el itinerario que quiere alcanzar, que quiere desarrollar. O sea, para que lleve su barco en la dirección que lo quiere llevar. Todo esto es importantísimo cuando vamos a abordar la interpretación de una carta. O sea, cuando vamos a abordar la interpretación de una carta, es fundamental que uno tenga claro dónde se está parando, cuál es el tipo de análisis que está haciendo. Para las personas que trabajan pensando que todo está escrito, o sea, que en la carta natal hay un destino férreo, ineludible, y que si somos buenos astrólogos vamos a poder saber cuántos años va a vivir la persona y si va a ser feliz o infeliz, o en fin, todo, ¿no? O sea, que simplemente la película ya está, que la película, aunque todavía no la estemos viendo completa, la película ya está rodada y el final de la película es inamovible. Para quienes piensan que la astrología funciona de esa manera, bueno, pues por supuesto que el abordaje de la interpretación de la carta y del tipo de información que buscamos en la carta va a ser diferente a quienes ven la astrología en los términos en los que les acabo de describir. Sin embargo, al final las técnicas son las mismas. Este, lo, los, lo, la interpretación y el intento de determinar cuál puede ser la manifestación última de un indicador astrológico, o sea, el esfuerzo que hacemos para tratar de ver cómo se puede manifestar un símbolo astrológico en realidad es el mismo, ya sea que nos paremos en una plataforma o en la otra. O sea, en cualquiera de las dos plataformas, vamos a estar utilizando los planetas, los signos, las casas, los aspectos, todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Igual lo vamos a utilizar, pero la gran diferencia entre las dos aproximaciones es que cuando nos paramos en este modelo en el que entendemos que la información astrológica tiene como reflejo principalísimo este plano de la psique. Cuando utilizamos este modelo, no nos obsesiona el hallazgo de la manifestación específica, última, única de la carta, sino que nos conformamos con estudiar un universo de posibilidades, con decir, bueno, la carta se podría manifestar esta manera o esta otra o esta otra. En fin, sobre esto mismo me gustaría regresar en otras clases más adelante. O sea, es cierto que que toda esta reflexión que estoy haciendo puede resultar un poco abstracta, un poco filosófica, no en esa misma línea que hemos venido que hemos venido siguiendo hasta ahora, en la cual estamos describiendo el lenguaje astrológico directamente. Aquí no estamos hablando directamente del lenguaje astrológico, sino de la manera de aproximarnos al lenguaje astrológico. Yo no les digo que lo que les acabo de explicar, que esta manera en la que yo entiendo la astrología,
es una verdad absoluta o es la verdad. Es lo que yo creo. Y como es lo que yo creo, correspondientemente es lo que yo uso cuando estoy interpretando una carta y de aquí en adelante, cuando esté haciendo ejercicios de interpretación, cuando esté trabajando con ejemplo, el telón de fondo parte de todo lo que les acabo de comentar. Y creo que de vez en cuando, en las próximas clases, apartaré un momentito, espero no extenderme tanto como he hecho hoy, pero iré apartando espacios de las próximas clases para ahondar un poco más en las consecuencias de esta aproximación y en la manera en la que se diferencia esta aproximación de otras escuelas astrológicas o de otras maneras de entender la astrología. Bien, bueno, yo les había ofrecido que en esta clase íbamos a comenzar a hacer por lo menos un ejercicio de interpretación, pero lamentablemente se quedó en promesa porque se nos fue toda la clase cerrando estos cabos que teníamos que cerrar. Así que bueno, será ya entonces para la próxima clase que entremos propiamente en ejercicios de interpretación. O sea, en ver con un ejemplo concreto, con la carta de algún personaje, ver cómo podemos ir integrando todo esto que hemos visto hasta el momento. Pero por lo pronto lo voy a dejar hasta acá. Gracias como siempre por su atención, por acompañarme en este paseo por el lenguaje astrológico y bueno, será entonces hasta nuestra próxima clase.